Estamos con Mario Casas, que estrena El Practicante en Netflix. Lo primero, ¿por qué te interesaba tanto este personaje, ¿no? Que llevas años explorándolo? Por cierto, que viene de largo, pero tú querías estar ahí. Sí, a mí me llama Carlas Torras, director de la película, me ofrece hace algunos años ya, me manda el guión, todavía estaba en pleno proceso de financiación y lo leí y al momento le dije que sí, ¿no? Era un tipo de personaje que no había hecho hasta la fecha. Al final, sí, pues interpretar esta vez el villano, ¿no? Y ya no solo el villano, sino la maldad personificada, que es lo que es este tipo de individuos que son, bueno, para mí lo que creamos al final junto a Carlas, un psiquiatra y un acting coach, alguien con un trastorno antisocial de la personalidad, lo que viene a ser un psicópata. Entonces, para mí era muy interesante y era un reto. Pero un psicópata que te exigía además un desarrollo físico, ¿no? Del personaje muy distinto al de otros thrillers que has hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, con Paco Cabezas has corrido mucho y han sido thrillers de tripas, viscerales. Y aquí tenías contención y algo físico que cómo lo has trabajado. Pues yo creo que hay algo interesante a la vez que sí sufrí durante el rodaje, que era algo que iba sucediendo de manera natural. En lo físico, adelgacé primero como quería empezar la película como con 4 kilos menos, pero el estar sentado en una silla durante 2, 3 meses hizo que perdiera mucha musculación, que durante el rodaje perder 4 kilos más. Entonces hay un deterioro que creo que se ve en la película, yo creo que el público, cuando ves la peli ahí realmente el personaje se va degradando y fue de una manera natural, ¿no? Había algo que me estaba atrapando, una oscuridad, un malestar constante que me afectó en todos los sentidos, en lo físico y en lo emocional. A la hora de preparar el personaje, cuando leo que tiene esta lesión, me informé, fui al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo primero a hablar con gente que había sufrido la lesión, después al Instituto Goodman y, trabajar y intentar meterme en la piel de alguien que puede sufrir una lesión de esas características. No sé si disfrutas como actor y sufres como persona a partes iguales meterte tanto en los personajes, ¿no? Como dices, te tiraste 3 meses en silla de ruedas. ¿Cómo se equilibra eso en un actor? Es complicado. Yo creo que tienes que tener gente al lado. Es muy importante que el director, en este caso Carlas Torras, amigos, gente que te acompaña, en mi caso también aquí un acting coach, Gerard Oms, que te acompañan en el viaje y te mantienen, te sustentan, ¿no? Y te ayudan porque es verdad que son personajes o hay proyectos como en este caso El Practicante que si te sumerges mucho ahí descubrirás oscuridades en uno mismo y cosas que tal vez hasta desconocías y es cierto que se pueden quedar ahí para siempre. Entonces tienes que ir acompañado de gente que te ayude y te cuide durante un proceso o un personaje como el de Ángel en El Practicante. Y en el proceso de documentación, más allá de la parte física, ¿no? De la silla de ruedas que me decías que habías estado en el hospital de Toledo, la parte psicológica del personaje, ¿cómo ser psicópata y si has tenido algún referente? Pues referentes, algunos. Yo empecé a trabajar el personaje, le paso el guión a un psiquiatra para que me hable de los patrones y al final de las conductas de este tipo de seres humanos, de estos individuos. Lo que sí yo quería era que desde el principio de la película tú sí vieses a alguien que de repente te perturbara, ¿no? O sea, si tuviese unos comportamientos fuera de lo común o fuera de lo normal, como tiene con su novia, como ves esa manipulación, la cleptomanía, cómo está robando. Tiene algo ahí ya oscuro y te da síntomas de que es alguien con algo que a la hora de sufrir un accidente de estas características se va a agravar mucho más. Entonces sí yo quería un personaje que fuese el mismo desde el segundo uno que se baja de la ambulancia hasta el final.
No que porque se quedase en silla de ruedas se iba a volver malo, no quería construir, sino desde el primer momento con el psiquiatra hablamos, me explica a todos, como te decía, los patrones de este tipo de gente y sobre todo era el no empatizar, no empatizan. Es decir, al final un psicópata, podríamos decir, que no siente, aprenden a mentir y aprenden a engañar y a manipular. Entonces, para mí fue algo muy interesante el poder sumergirme en este tipo de personalidades, en este tipo de seres. Hablaba con el director, con Carles, que como el proyecto lleva escrito tanto tiempo, ¿no? Es la historia esta de un narcisista, de un psicópata, pero claro, con los códigos sociales de 2020, que quizá los miramos con otros ojos, al principio de la película yo veía también una masculinidad herida, ¿no? Que sufre el personaje en este orgullo. No sé si lo has pensado tú también o cómo ves eso en el personaje. Bueno, sí, o sea, claramente, ¿no? Pero no desde no desde lo emocional, sino al final desde el ego, que es lo que, o sea, no está sintiendo, sino hay algo de perder, odian perder. Pero sí es cierto lo que dices, que sí puede haber, nosotros sí trabajamos, pero bueno, eso es un background al final que a la hora de crear un personaje, pues partes de ahí, pero sí hay unos traumas, los cuales hacen que este trastorno vaya mucho más allá. Hay psicópatas que nunca llegan a matar, nunca llegan a... Pero dependiendo de la educación que tengas o si sufren algún tipo de trauma, en este caso, y Ángel lo tiene, y lo que estás diciendo es así, y cuando él empieza a ver que su novia se va de casa, que la está perdiendo, lo último que él quiere es perder. Él no se va a quedar solo, porque al final el ego de este tipo de personas les puede, entonces va a hacer lo que sea para que ella no se vaya. Pero había muchas más cosas, es decir, sí se ha cortado al final a la hora de hacer la peli, lógicamente, por duración. Se han cortado algunas cosas más que todavía antes de sufrir el accidente hacían más hincapié en todo eso, ¿no? Y tal vez se quedaba un poquito, a la hora de yo crear el personaje era un poquito más claro, pero sí creo que el personaje está ahí desde el segundo uno. ¿Qué te aporta este personaje en tu carrera, ¿no? En tu evolución como actor, que la hemos visto durante pues estos años, muchos años que llevas ya, aunque eres joven? ¿Qué te aporta este personaje y qué buscas? Porque estás haciendo thriller, pero desde diferentes sitios. Bueno, el thriller ha sido algo que sí, es cierto, o sea, me lo paro a pensar y de repente estoy cayendo en este tipo de género, pero porque se está dando de una manera, bueno, al final intuitiva, son guiones que me llegan, que me gustan y que de repente quiero hacer. Tal vez el thriller tiene algo muy intenso, tiene algo muy de estar vivo, de tripas, y eso es algo que también tal vez me puede estar atrapando. Pero sí, no sé, hay algo en este tipo de cine que me gusta. Y lo que he aprendido ha sido mucho. He trabajado muy duro durante 3, 4 meses, me he sumergido lo máximo que he podido. He intentado, por ejemplo, pues con todo el tema de la silla, hacerlo con la mayor veracidad y respeto posible. No me bajaba nunca de la silla bueno, para sentir y, como te digo, hacerlo con el mayor respeto, pero estos personajes lo que me están haciendo es crecer y al final cuando separas de ti o interpretas a alguien que no tiene absolutamente nada que ver contigo, navegas por sitios en tu interior al final que desconoces, entonces al final te hace crecer como ser humano, como actor y eso es lo que busco, tirarme a la piscina, seguir interpretando retos, personajes que no tienen nada que ver conmigo y ofrecerle al público géneros o personajes o pelis distintas. Esa madurez interpretativa que notamos en la prensa y luego te leía también a ti decir que sientes como que el público te respeta más, ¿no? ¿Sientes también que a eso que llamamos industria te respeta más o no? Porque sinceramente parece que a Mario Casas le cuesta el doble una nominación a los Goya, siempre.
Bueno, yo noto cuando digo el respeto del público, yo me noto mucho respeto, ¿eh? Pero es cierto que había una parte del público, tal vez más masculina, que sí, por proyectos que he hecho, cosas que he hecho también cuando era más joven, pues me han dado más caña, pero desde Toro, desde Contratiempo, Adiós, es cierto que sí noto por esa parte del público como más cariño, podríamos decir, más respeto. Pero no, por parte de la prensa tengo que decir, por ejemplo, que he notado, a mí me han tratado muy bien siempre, es decir, pueden salir a veces noticias o pueden salir una serie o pueden hacerse una serie de comentarios, pero creo que han seguido mi carrera y hay mucha gente que es consciente de 3 metros, pero a la vez de La Mula, a la vez de Ales de la Iglesia, comedia con Fernando González Molina. Ahí sí noto, o muchas veces, o algunas veces me han nominado a los Feroz, me he llevado a un Feroz, sí me respetan y bueno, me voy haciendo más mayor, lógicamente, sigo demostrando, creo que ¿Y la la industria? gente, la prensa, el público ve que me estoy esforzando, que estoy trabajando lo máximo posible y que me tiro a la piscina y no me conformo. A mí me parece que el público al final, y el público es inteligente y el público esas cosas al final las ve. ¿Y la industria? ¿Sientes ese Sí, respeto? la Porque los industria Goya, es. sí, seguro. Bueno, al final es cierto que yo estoy muy apartado de la industria por un tema al final laboral, estoy trabajando mucho, si no me quedo en mi casa en el campo, estoy poco en lo que viene a ser la industria. Pero al final es trabajo, José Manuel, y es un tópico, y es lo que decimos todos los actores, pero es que es la realidad. Cuando llevas 2 o 3 meses sin trabajar y no te llega un guión, uno ya piensa que no va a volver a trabajar nunca. Para mí lo importante es que me ofrezcan proyectos y como, por ejemplo, como el del practicante, proyectos distintos y donde puedo trabajar y seguir demostrando bueno, que estoy ahí y que voy creciendo como actor. Pues suerte y muchas gracias, enhorabuena. Nada, muchas gracias a ti. Chao, chao.